Noticentro 1, CMI. EPM alerta por riesgo de apagón en Antioquia el próximo año. Generadores de energía advierten que un apagón dejaría pérdidas por 20 billones de pesos. Emergencias e inundaciones por torrencial aguacero en Cali. Gobierno y ELN se reunirán para buscar descongelar diálogos de paz. Presidente Petro reconoce aumento de la extorsión en el país. Estos son los gladiadores, vehículos blindados para la seguridad de la COP16. Radican primera tutela para frenar investigación al presidente en Consejo Electoral. 14 muertos, 3 millones de personas sin energía. Inundaciones y millonarias pérdidas deja paso de huracán Milton por la Florida. Nuevo ataque de Israel en Gaza. 28 muertos. Superintendente financiero critica vacíos de reforma pensional. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Las empresas públicas de Medellín alertaron sobre un riesgo de apagón el año entrante en el departamento de Antioquia. John Maya, gerente de la compañía, dijo que para evitar esto se necesita que los niveles de los embalses suban casi al doble de su nivel actual. El gerente de EPM, John Maya, reveló que los embalses de la compañía se encuentran en el 39% y su reto es llegar al 65% en diciembre. De lo contrario, habría riesgo de racionamiento de energía el próximo año. En Antioquia hoy tenemos unos buenos niveles de los embalses. En la fe estamos a un 89% y en Río Grande a un 53%, lo que nos da unas posibilidades desde el punto de vista de agua muy buenas, pero energía sí tenemos unas condiciones muy estrictas, llamémoslas así, para en aras de un razonamiento. El alcalde de Medellín dijo que es necesario seguir trabajando para que en el 2027 Hidroituango sirva como seguro energético con las otras 4 turbinas de la central y que tendrán una capacidad de producir otros 1.200 megavatios de energía. Vemos un panorama complejo. Aquí es muy importante la articulación con el orden nacional, pero vuelvo e insisto, si usted le suma esto a la crisis que han generado con el tema del gas, eso podría llevar al país a un apagón. Y el gobernador de Antioquia pidió al gobierno no estigmatizar el proyecto, que sería clave en una eventual contingencia de energía en el país. La situación se ha complicado por cuenta de una posición ideológica bastante equivocada de cuenta del gobierno nacional. Las declaraciones se dieron durante la conmemoración del Día del Veterano, convocada en el aeropuerto Laya Herrera de Medellín. La presidenta de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica, Natalia Gutiérrez, advirtió que un posible apagón dejaría pérdidas superiores a los 20 billones de pesos para el país. Durante el Congreso de Asoenergía, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, llamó al gobierno nacional para que acelere las medidas que garanticen el suministro de energía en el país. La dirigente sostuvo que se debe evitar un racionamiento, ya que el costo económico para el país sería demasiado alto. Se insiste en un programa de ahorro de energía. Si necesitamos energía para el 2027, 3 años, 2 años para construir proyectos es muy corto tiempo, pero pues de todas maneras las señales se tienen que dar. Entonces, pues no estamos viendo puntualmente que nos estén contestando a las solicitudes que estamos haciendo y esperamos además que desde el gobierno se inicie una campaña de ahorro de energía. La presidenta de Acolgen dijo que es necesario que el gobierno se ponga al día con los subsidios de energía para garantizar la operación del sistema. No está en el presupuesto nacional claro cómo se van a pagar los subsidios y este es un problema complejo que tiene un riesgo sistémico en toda la cadena y hacemos un llamado porque hasta hoy no nos han contestado cómo y cuándo se van a pagar los subsidios. Esto es urgente. El sector privado está dispuesto a un trabajo en conjunto con el gobierno. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, entre tanto, anunció la expedición de un decreto para promover la autogeneración de energía en la industria nacional. Entre lo dicho por el gobierno nacional, se anunció la firma del decreto que viabiliza la autogeneración de energía desde la industria del país. Esto permite liberar energía al sistema, además de promover las energías alternativas desde el sector empresarial. Donde los grandes consumidores son pieza fundamental, donde ese tipo de mecanismos puede convertirse en una herramienta también para mejorar la competitividad de sus empresas,
para mejorar las condiciones operativas también de sus empresas, pero también para contribuir a la transición energética. El pronunciamiento fue realizado durante el Congreso de Asoenergía. En otras noticias, inundaciones en centros comerciales y varias avenidas generó un torrencial aguacero que cayó sobre Cali en las últimas horas. Dos centros comerciales totalmente inundados, árboles caídos, canales desbordados, sectores sin energía, fallas en los operadores telefónicos y altos niveles de agua en las principales calles de Cali son solo algunas de las emergencias presentadas en la ciudad por causa de un torrencial aguacero registrado en la tarde de hoy. Los organismos de socorro atendieron la situación. En la tarde de hoy atendimos aproximadamente 20-25 emergencias en la ciudad de Cali. Fuertes lluvias, vendaval en el sur de la ciudad, donde se presentaron caídas de árbol, caídas de líneas eléctricas, atendimos emergencias médicas, fuga de gas, incendios estructurales. Aunque las fuertes precipitaciones se extendieron a lo largo y ancho de la capital vallecaucana, el sur de la ciudad resultó ser uno de los sectores más afectados, ocasionando fuertes retrasos en la movilidad de los caleños. A esta hora, las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por las fuertes lluvias en la ciudad y se espera que en las próximas horas entreguen el balance final de las emergencias registradas en la tarde de este 10 de octubre. La Corte Constitucional tumbó los artículos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro relacionados con los procesos de extinción de dominio. En la decisión que se tomó esta noche en la sala plena, la Corte Constitucional consideró que los artículos del Plan Nacional de Desarrollo introducen cambios estructurales al régimen de extinción de dominio sin la debida conexión con las políticas gubernamentales. Los artículos buscaban garantizar la administración de los bienes del Frisco sobre los que se ha declarado la extinción de dominio. Pero la Corte Constitucional dice que los artículos no guardan relación con los proyectos y los planes de inversión del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que advierte que se trata de medidas ajenas a la ley. La Corte hace una precisión y es que difiere los efectos de la decisión a junio de 2025, hasta que se acabe la actual legislatura para que el Gobierno y el Congreso tramiten las reformas al régimen de extinción de dominio con el fin de evitar el uso ilícito de esos bienes por redes criminales. Las delegaciones de paz del gobierno y el ELN lograron ponerse de acuerdo y tendrán una reunión de emergencia para buscar superar la crisis de la mesa de negociación y retomar el diálogo. Esto se resuelve en la mesa de negociaciones, eso se resuelve hablando. Este era el llamado reiterado del gobierno al ELN, sentarse a dialogar para superar la crisis. Finalmente, el ELN aceptó la reunión. A través de un comunicado en el que el grupo insurgente culpa otra vez al gobierno de incumplimientos y de no retirarlo de la lista de grupos armados organizados, acepta una reunión. En el ELN nos disponemos a realizar una reunión con la delegación de diálogo del gobierno para examinar la crisis en que se encuentra el proceso. La delegación del gobierno aceptó la reunión extraordinaria. Desde Irlanda, el integrante de la delegación de paz, senador Iván Cepeda, habló sobre lo que significa poder superar la crisis de la mesa. Después de muchos esfuerzos se ha logrado, la delegación de paz del gobierno colombiano ha aceptado la reunión que ha propuesto el Ejército de Liberación Nacional. Para nosotros es una noticia muy positiva para la búsqueda de la paz en Colombia. La Iglesia Católica, los países garantes así como la ONU fueron fundamentales para que se pudiera retomar el cara a cara entre las delegaciones negociadoras. Respecto a esto, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, dijo que es necesario que el gobierno ponga condiciones al ELN para poder reanudar el diálogo con esa guerrilla. Desde Cartagena, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, habló sobre la decisión de los delegados del gobierno de aceptar reunirse con el ELN para revisar la crisis por la que atraviesan los diálogos con ese grupo armado. Por eso cualquier diálogo que se vaya a dar debe ser un diálogo, primero, respetuoso de la Constitución, segundo, un diálogo muy institucional, tercero, un diálogo dentro del cual realmente los grupos que se sienten en la mesa sean grupos que tengan la voluntad real de dialogar, y yo sí diría que tiene que tener algunas condiciones, como por ejemplo el cese a fuego, la suspensión inmediata de cualquier tipo de acciones contra la población, la suspensión inmediata de secuestros, la devolución de los secuestrados que hay en este momento en manos de ellos. El líder gremial señaló que debe haber una voluntad real por parte de esa guerrilla para la continuidad de los diálogos. Las declaraciones se dieron en medio de la celebración de los 30 años de la Asociación de Estados del Caribe. En combates entre el ejército y el ELN fue asesinado un militar mientras que otro resultó herido.
Se siguen presentando combates entre el ELN y la fuerza pública. Los más recientes se registraron en Teorama, en el departamento de Norte de Santander. En medio de los combates fue asesinado el soldado profesional Rodney Pérez Vaquero, quien murió por el accionar delictivo y terrorista del ELN. Hoy nuestra institución está de luto. Acompañamos de manera interdisciplinaria a la familia de este héroe de la patria. Su esfuerzo no será en vano. El ELN sigue en el negocio del narcotráfico. Les han incautado 21 toneladas de cocaína y les han desmantelado 290 laboratorios. El presidente Gustavo Petro reconoció que la extorsión en Colombia está disparada. En medio de la conmemoración del Día del Veterano, el presidente Petro anunció que la extorsión es el delito que más ha incrementado. Aquí hemos tenido fallas porque no lo hemos podido contener. Destruimos el negocio de la cocaína, pero se van a extorsionar a los vecinos. Y entonces tenemos que tener un aparato que sea capaz de detener también la extorsión. El presidente aseguró que a pesar del incremento de la extorsión, otros delitos han disminuido. Ha caído el hurto a personas, 17% el hurto a residencias por denuncias, 22% el hurto a comercio por denuncias, 1,9 casi nada porque los carros cada vez son más, el hurto a automotores, el hurto a celulares que sigue siendo el delito más extenso, yo cuando fui alcalde era 22% en términos de denuncias. El presidente aseguró que el balance es positivo, aunque reconoció que se debe ajustar la estrategia para obtener mayores resultados. El Clan del Golfo, conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, es el grupo armado de mayor crecimiento en el país, según la Fundación Ideas para la Paz. Según la investigación, el EGC pasó de tener influencia en 179 municipios en 10 departamentos a estar en 238 municipios de 16 departamentos. Por tanto, es una transformación ligada, por un lado, a un portafolio amplio, digamos, de economía criminal. Segundo, una mayor capacidad de reclutamiento. Y tercero, sobre todo, un proceso de expansión de donde ha utilizado mucho la cooptación o la presión a las comunidades y organizaciones sociales. Las principales zonas de expansión del EGC son Chocó, Magdalena Medio, sur de Bolívar y la costa atlántica. La organización criminal más grande de América Latina. Es una estructura que puede tener entre 7.000 y 10.000 hombres, ¿no? Que está ubicada en al menos 16 departamentos. Según Ideas para la Paz, es equivocado afirmar que el EGC sea hoy un grupo paramilitar. Ya están en Cali los llamados gladiadores, que son los vehículos que reforzarán la seguridad para la COP16. Así se vio durante todo el día las calles de Cali. Ya llegaron los primeros vehículos 8x8 que fortalecerán la seguridad en la ciudad y en el departamento del Valle para la COP16. Por su parte, la policía tiene un dispositivo canino que apoyará también la seguridad en esta región del país. Con un blindaje especial. También tienen ametralladoras .50, las cuales nos van a apoyar en fuego en el terreno a las tropas que están desarrollando operaciones. Totalmente militarizada y con presencia de policía se encuentra la ciudad de Cali. A pesar de los pronunciamientos de las disidencias FARC de no atentar en esta región, las autoridades mantienen los dispositivos. El 16 de octubre, el presidente Gustavo Petro se reunirá con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para expresar su posición sobre la investigación que le abrió el Consejo Nacional Electoral. Esto lo informó el canciller Luis Gilberto Murillo. La discusión racional. Que el presidente de la República no puede ser investigado por el Consejo Nacional Electoral es el mensaje que ha llevado el canciller Luis Gilberto Murillo a distintos países, como hoy en China, donde estuvo en visita oficial. En Colombia existe una inviolabilidad del fuero presidencial y eso impide que el presidente sea investigado por una entidad administrativa. Este es como es el caso del Consejo Nacional Electoral. El canciller anunció para el próximo miércoles en la Casa de Nariño una reunión con todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia. La encabezará el propio jefe de Estado. Donde el propio presidente podrá exponer a cada uno de los representantes de los distintos países y de los organismos internacionales la actual situación en la que se están vulnerando los derechos políticos del primer mandatario. Dice el canciller que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acudió el gobierno de Colombia para preservar los derechos del presidente Gustavo Petro. Ante el Consejo de Estado fue radicada la primera tutela cuyo propósito es tumbar la investigación del Consejo Nacional Electoral contra la campaña a la presidencia de Gustavo Petro.
El Consejo de Estado recibió la primera tutela contra la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por supuesta violación de topes electorales. La tutela dice que esa decisión va en contra de los derechos de elección de quienes eligieron al presidente y que podría generar un daño directo a la democracia. Además dice que el único órgano competente para investigar y sancionar a un presidente en ejercicio es el Congreso, por su fuero constitucional. La tutela se presentó después de que el Consejo de Estado dejara en firme la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña del presidente al negar la petición de nulidad que él presentó. La Comisión Primera de la Cámara iniciará el estudio de la ponencia de la reforma política. El texto insiste en la elección de los magistrados del Consejo Electoral por parte del Congreso. Ya está lista la ponencia de la reforma política del gobierno, que incluye la obligatoriedad de las listas cerradas, la financiación 100% estatal y modificaciones para obtener las personerías jurídicas. Desde la elección misma de las candidaturas a las corporaciones públicas se hagan consultas para todos y que sean listas cerradas paritarias de género, para garantizar además que haya participación igual de las mujeres, de los hombres en las corporaciones públicas en todos los niveles. Pese a la polémica entre el presidente Petro y el Consejo Nacional Electoral, en la ponencia se modificó el proyecto del gobierno en el apartado sobre la elección de los magistrados y por ahora se mantiene la competencia al Congreso. No es bien visto desde el punto de vista de la escogencia de consejeros electorales postulados por las Cortes, porque sería politizar las Cortes y no es bueno que en este momento las Cortes se politicen aún más y pensar que la Corte cumpla su función judicial, que el Congreso cumpla con su función que le corresponde. La reforma sería anunciada la próxima semana en la Comisión Primera de la Cámara. La Registraduría Nacional respondió a las denuncias de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sobre la convocatoria para contratar material electoral y tecnológico para las elecciones del 2026. Dijo que el proceso es plural, abierto y transparente. Mediante este extenso folio, la Registraduría Nacional le responde al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga, quien pidió suspender la licitación para una contratación integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales en 2026. Y esto ya está en un punto que... Dice la misiva de la Registraduría que a la convocatoria se presentaron 3 oferentes, que esta es abierta nacional e internacionalmente y que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente de la Presidencia de la República. Pero sin exigencia alguna. Es decir, la Registraduría manifiesta que el proceso para contratar la logística de los kits electorales y demás es transparente. Después de una extensa reunión con el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá aseguró que no ve necesario declarar la situación de desastre por la crisis de abastecimiento de agua en la capital. Este jueves el sistema Chingaza se mostró al alza y se ubicó cerca del 44% de ocupación. Sin embargo, las alarmas siguen encendidas, pues está a solo 7% de llegar al día cero. A pesar de esta situación, desde el distrito no ven necesario aún declarar la situación de desastre, contrario a lo propuesto por el Gobierno Nacional. En este momento para nosotros no lo vemos como una prioridad ni una urgencia, pero pues obviamente el Gobierno distrital quedó con toda la disposición de poder avanzar en ese trabajo de evaluación con el Gobierno Nacional. La próxima semana se definirá si se declara o no la situación de desastre. La otra semana el Gobierno Nacional va a citar al Comité de Conocimiento del Riesgo, que es una instancia en la que se evaluará esa solicitud, digamos, o esa iniciativa por parte del Gobierno Nacional. Invitarán al distrito. De oficializarse esta medida, se unirán recursos de Nación y Distrito para hacerle frente a la crisis del agua en Bogotá. El paso del huracán Milton por la costa suroeste de Florida, en Estados Unidos, deja 14 muertos, 3 millones de hogares sin electricidad y millonarias pérdidas. Los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros. Así quedó el estado de Florida tras el paso del huracán Milton. Inundaciones, casas sepultadas por arena y destruidas, además de cientos de árboles caídos sobre las calles. Según las autoridades locales, 14 personas han perdido la vida y más de 3 millones se han quedado sin electricidad a causa del ciclón. We're still assessing the damage from this storm. I mean, I think clearly just going around that there was damage from it. I think in some areas, in terms of what was being predicted, some of the worst case scenarios did not come to pass.
Los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros y el agua. Hasta el momento, 500 personas han sido rescatadas, como el caso de este menor de edad, que se encontraba atrapado por la inundación. El presidente Joe Biden dijo que la reconstrucción total del estado va a llevar mucho tiempo. Con Milton ya en el Atlántico, las condiciones meteorológicas han empezado a mejorar. La inflación interanual en los Estados Unidos bajó al 2,4% en septiembre. Es el registro más bajo desde febrero del 2021. En contraste, el Departamento del Trabajo indicó que los precios al consumidor aumentaron un 0,2% de agosto a septiembre. Un nuevo ataque aéreo israelí contra una escuela que albergaba desplazados en el centro de Gaza dejó 28 muertos. El centro de Beirut también sufrió nuevos ataques por parte de Israel. Al menos 22 personas han muerto y otras 117 han resultado heridas, entre ellas 2 integrantes de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. Un nuevo ataque ruso en el sur de Ucrania dejó al menos 7 personas muertas. Según las autoridades, otras 9 personas quedaron heridas en este bombardeo hecho con misiles balísticos y dirigido contra la infraestructura portuaria de la región de Odessa. La Organización de Estados Americanos denunció torturas contra menores de edad en Venezuela. Por medio de un comunicado, la OEA condenó en los términos más enérgicos las atrocidades cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro contra decenas de niños, niñas y adolescentes en ese país detenidos ilegalmente y sometidos a abusos y torturas inimaginables, violando así todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos. En China crearon el primer hospital operado por robots y con inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha alcanzado un nuevo nivel de innovación con la apertura del Agent Hospital en China, que es el primer hospital del mundo completamente gestionado por la inteligencia artificial. Este centro virtual, desarrollado por investigadores de Pekín, está diseñado para transformar la atención médica al ser operado exclusivamente por los algoritmos avanzados. Con 14 médicos y 4 enfermeras generadas mediante tecnología de última generación, este hospital puede diagnosticar enfermedades, recomendar tratamientos y hasta predecir brotes pandémicos a más de 3.000 pacientes diarios. Esta capacidad excede significativamente a la de los hospitales convencionales, que podrían tardar hasta 2 años en ofrecer esta atención. El concepto de este hospital es totalmente virtual, es decir, no se trata de una clínica física, sino de un entorno simulado donde los pacientes pueden acceder a la atención médica a través de una plataforma digital. 14 años después terminó la reubicación del municipio de Gramalote, en norte de Santander. La población debió ser reubicada por cuenta de una falla geológica. Después de 14 años de la destrucción del municipio de Gramalote a causa de una falla geológica, hoy por fin el gobierno nacional entregó la casa número 958, que era el objetivo cuando inició este reasentamiento durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Las completamos hoy, vamos a hacer ese acto de entrega y pues nos complace mucho poder estar hoy acá en este municipio. Para el alcalde de Gramalote, sus 8.000 habitantes están satisfechos con su nuevo y moderno municipio, y lo que falta ahora es muy poco. Pues realmente lo que quedan son temas de prevención. Nosotros estamos revisando el plan de reasentamiento poblacional, donde hay algunas obras que se requieren, como es el SOS, el Centro de Prevención de Riesgos Municipal. Con una inversión superior a los 488.000 millones de pesos, este municipio se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y recuperación ante los desastres. También se anunció la firma de una carta de intención para establecer un convenio que permitirá la construcción de hasta 114 unidades básicas de vivienda de 40 metros cuadrados destinadas a propietarios que no residen actualmente en el municipio. Duras críticas lanzó el superintendente financiero César Ferrari a la nueva ley de reforma pensional. Tiene que dar en todo caso un subsidio para completar unos ingresos que la nueva ley, porque los excluye, no lo considera, y eso me parece lamentable. El superintendente financiero realizó varias críticas a la nueva ley de pensiones, algunas sobre el limitante en los procesos de traslado y otras en la capacidad de Colpensiones para recibir más de 14 millones de afiliados que hoy están en los fondos privados. Va a continuar la litigiosidad
y costos asociados para este sector para pasarse de un lado a otro, ¿sí? Probablemente buscando convenciones que va a pagar siempre más de lo que pagan los fondos privados. Eso está ocurriendo actualmente y lo que lamentablemente la ley no ha resuelto es esa situación. Colpensiones acabará teniendo 23 millones de afiliados. Entonces acá hay una preocupación. Tiene las condiciones suficientes para poder administrar 23 millones de personas de 679. El presidente de Colpensiones reconoció que hay vacíos en la ley. Nos quedaron aspectos inconclusos que los pudimos resolver, algunos en los decretos, otros en los nuevos decretos reglamentarios, pero en general hacia el futuro hay que resolver aspiraciones. Expresó su preocupación también por el número de adultos mayores que podrían tener bono pensional, ese que se definió en el Pilar Solidario. Es decir, que podríamos, no ser 3 millones, sino 5 o 6 millones si realmente no logramos ajustar la responsabilidad del gobierno. Ecopetrol anunció la importación de 1,6 millones de barriles de diésel al país. La empresa garantiza el abastecimiento de diésel en el país en un 100%, contando con los inventarios suficientes para asegurar la demanda nacional. Pese a ello, por la situación energética actual, se autorizó la importación de 1,6 millones de barriles para cualquier contingencia local. A la fecha, hemos entregado volúmenes de diésel por encima del programa establecido con estos distribuidores, superando inclusive el 100% del programa. La empresa sostiene que a la fecha se ha cumplido con la entrega de combustibles. Con estas acciones, Ecopetrol asegura el cumplimiento de los compromisos en la entrega del diésel a los distribuidores mayoristas. Las importaciones de diésel se recibirán en los puertos de Santa Marta y Buenaventura. El índice de incertidumbre, que mide los factores de política económica que determinan decisiones de negocios, bajó 54 puntos frente a agosto pasado. Así lo informó el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, tras señalar que durante el último mes disminuyó la percepción de inseguridad, uno de los factores claves que tienen en cuenta los inversionistas para la toma de decisiones. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, anunció la ampliación del proceso de mantenimiento de la planta de regasificación de Cartagena. El sector energético anunció un plan de acción que garantice la entrada de gas para la generación térmica del país. Esto se da por el mantenimiento de la planta de regasificación de Cartagena, que se aplazó para noviembre con el fin de no afectar el suministro a la industria energética nacional. Que la tarea es conseguir la mayor cantidad de gas posible para que por lo menos 1 o 2 plantas de ellas estén disponibles y están generando, toda vez que la región Caribe necesita, pues no se le puede llevar toda la energía desde el interior del país, sino que necesita tener generación en la zona, tener generación en la región. Entonces, por eso es fundamental que de estas plantas por lo menos 1 o 2 estén generando durante estos 4 días del mantenimiento. Las termoeléctricas Barranquilla, Flores y Candelaria tomaron las medidas necesarias para el abastecimiento energético del territorio colombiano. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,67% a 1.310 puntos. La acción de Corferias fue la que más subió, con una valorización de 78,22% a 900 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 4,01% a 7.180 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 100.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,12% a 17.020 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.217 pesos con 40 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.030 pesos. Un euro cuesta 4.632 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.54. El azúcar se transó en 22,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75.59. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79.04. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.845 pesos. Y ahora una historia que inspira. Un colectivo artístico bogotano encontró una forma pedagógica de fomentar el cuidado del medio ambiente en los más pequeños. Vivir para inspirar.
En el teatro, el laboratorio artístico La Huella encontró la forma perfecta de impulsar el mensaje de cuidado del medio ambiente en los más pequeños. Por estos días mezclan el arte escénico con la danza y la acrobacia en La profecía del frailejón, que nos plantea la relación del ser humano con las fuentes hídricas. A pesar de que también habla en algún momento de ese proceso de destrucción, también habla de la esperanza y de la posibilidad que aún estamos a tiempo de poder solucionar esta problemática y poder permitir que las nuevas generaciones tengan ese recurso vital. Han recorrido varios teatros con esta puesta en escena. Aquí representan a espíritus protectores del agua, del páramo y de la naturaleza que emprenden una travesía a través de diferentes paisajes buscando las causas de la contaminación. Que podría tocar mi tiba y apagar el incendio que... Y tenemos una noticia al cierre. Esta noche el Ejército Nacional confirmó que apareció sin vida el militar que estaba desaparecido en el departamento del Meta luego de ser arrastrado por la corriente del río. Así terminamos Noticentro 1 CMI.